Buenas tardes, iglesia, buenas tardes a todos. Oh, qué linda esta tarde. Vamos a seguir hablando de la fe, de la importancia de la fe y de obrar por fe y de renovar el espíritu que habita en nuestra mente, la importancia del pensamiento que es fundamental y la palabra. Amén. Así que vamos a comenzar pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe. Por nuestra fe vamos a alcanzar. La fe mueve montañas. Los montes se moverán, dijo el Señor, si tu fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Amén. Entonces vemos cuánta falta nos hace la fe y sin ella es imposible, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a movernos por fe, vamos a activar la fe y vamos a activarnos, despertarnos y desarrollar esta fe, por sobre todo pidiéndole a Dios que Él es el dador de todo don perfecto, de todo don de lo alto. Así que como dice, si tu medida de fe es chica, pedile la medida de fe, pero también debemos seguir renovando el espíritu que habita en nuestra mente. Nuestro pensamiento debe ser transformado. Amén. Así que vamos a declarar que hoy, por la fe que Dios nos va a dar, vamos a pedirle, vamos a alcanzar nuestro milagro. Amén. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 11:3, que es lo que empezamos declarando. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, amén y amén. Es el mismo texto que comencé mandando la imagen, lo que pasa es que lo he leído de otra traducción, a fin de que podamos tener más amplitud en el entendimiento de este versículo. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que ver que el pensamiento y la declaración de la palabra, lo importante que es fundamental. Por eso tenemos que cambiar nuestro pensamiento y nuestra palabra. Hablaré palabras de bendición, no de maldición, no de queja. Eso es muy importante, que aprendas a cancelar, a hablar negativo, a hablar con queja.
sino hablar en positivo, hablar por fe. Y hay que diferenciar. Una cosa es la palabra profética y otra cosa es hablar por fe. Quiero hablar de estas diferencias, amén, porque es muy importante que las tengamos incorporadas. Cuando yo doy una palabra profética, es algo que desciende del Señor, desciende el Espíritu Santo y revela. Amén. Puede revelar en sueños, en visiones, puede descender el Espíritu Santo y hablar audible. Esas experiencias sobrenaturales tan tremendas. A mí una vez me habló el Señor audible y lo he contado muchas veces. Y fue en un momento que por ciertas situaciones y ciertas circunstancias y opiniones de alguien, yo desistía de seguir predicando. Y en ese momento que me sentí tan mal y dije no predico más, estaba en mi casa y dejé por un periodo de hacerlo muy corto. Pero gracias a esa experiencia tuve una experiencia sobrenatural extraordinaria y escuché la voz audible de Dios y fue tremendo. Estaba en la pieza y escuché que me llamaban por mi nombre 3 veces, Anabela. Y yo buscaba y digo, ¿quién es? Y fue algo muy impactante. Y ahí escuché perfectamente y la voz me dijo claramente, no te detengas, no te detengas, no te detengas. No te autocompadezcas más, te amo. Fue impresionante porque una voz poderosísima que realmente escuché, miraba para todos lados y entendí después que era el Señor que me había hablado audible. Pero bueno, esas son experiencias eh, que conozco grandes hombres o mujeres de Dios que por ahí tuvieron una vez esa experiencia en la vida, como es mi caso, ¿no? Y a raíz de eso es que dije, bueno, sí, sigo predicando y aquí estoy. Amén. Por eso tengo la certeza de mi llamado. Bueno, más allá que todavía puede haber gente que se pueda oponer al ministerio de la mujer, Dios es el que manda y nosotros obedecemos. Y si Dios puede hacer hablar a las piedras, ¿cómo no va a poder hacer hablar también a una mujer? Y el Señor ya lo había dicho en aquellos días, que Él derramaría de su espíritu sobre hijos e hijas, siervos y siervas. Amén. Entonces, después existe la revelación de Dios, la palabra, la profecía a través del sueño y de las visiones, ¿sí? Y después existe lo que es la revelación del Espíritu, es decir, el Espíritu desciende y revela una palabra para alguien o para la iglesia. Entonces a veces uno bajan lenguas, que es una manifestación del poder del Espíritu Santo, y eh, están del Espíritu que atrás viene con la propia revelación de lo que uno dijo y uno mismo no entendió. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor preferiría que todos profetizaran, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, habla con el Señor, pero cuando profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, eso es lo que es la palabra revelada. Entonces uno ahí está profetizando, pero no estás hablando por fe, sino que estás profetizando. Hace mucho tiempo yo sacaba mi libro con alguien que sacaba un libro de fe muy lindo, le fue muy bien, vendió muchísimo. Entonces yo en las publicaciones quería apoyarlo también a este pastor, entonces yo ponía mi libro, Revelaciones del Cielo, y en mi espacio se lo compartía a este pastor con un libro de hablar positivo que vendió muchísimo y muy lindo libro. Pero una noche sueño que me dicen que yo nunca más vuelvo a hacer eso. Y una exhortación severa, porque yo estaba confundiendo al pueblo. Entonces, ahí me vino muy claro que una cosa es la palabra profética,
revelada por el Espíritu Santo, ya sea por todas estas manifestaciones que les estoy diciendo, porque desciende el Espíritu Santo en sueños, en visiones, ¿sí? Y otra cosa es el hablar por fe. El hablar por fe es muy bueno, pero no es profetizar, no es la profecía dada por, y ahí viene mucha confusión porque hay gente que dice profetiza, profetiza, y en ese profetizar, entre comillas, empieza a meter los deseos del corazón. Y muchísimas veces el plan de Dios para tu vida, el diseño perfecto de Dios para tu vida, no es lo que anhela tu corazón. Porque nosotros a veces ni sabemos lo que de verdad queremos y ni sabemos en qué vamos a descollar, qué actitudes tenemos, qué dones tenemos que por ahí ni salieron a la luz. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, ahí viene esa situación. Fíjate cuántas veces empezás una carrera, otra, un divorcio, no sabemos muchas veces y a veces pedimos cosas insensatas a Dios que después que pasa el tiempo decís gracias Dios que no me diste esto que hubiera destruido mi vida. Y tomamos decisiones nefastas, elegimos las personas equivocadas y después nos enojamos con Dios, ¿o no? Pero hicimos lo que quería nuestro corazón. Mira, yo si fuera eh, por mí, nunca jamás hubiera sido pastora. Jamás. Y me costó ya muchísimo la decisión de predicar la palabra. Y la decisión el ministerio de mover profético, porque es una responsabilidad muy grande y la palabra es muy severa, de que guay de aquel que mienta, que soñó y no vio nada, que diga que escuchó y no escuchó. O sea, es gravísimo lo que el Señor dice para esa persona. No estará en mi congregación y no entrará a mi reino. Y más, y hay otras advertencias mucho más severas. Entonces uno tiene temor, porque por eso lo más difícil es animarse con ese mover profético, porque uno dice, qué difícil si en algún momento me equivoco o algo mío intercepta lo que es de Dios, mezcla, quiero decir, no me malinterpreten, ¿no? Que pongo uno el yo. Pero bueno, cuando Dios manda, tenés que ir. Y el Señor claramente dice en su palabra, el que vio y escuchó no puede quedar callado. Entonces yo no podía quedar callada. Y el Señor me mandó sueño, sueño, sueño. Como Jonás, viste, yo huía y me tragó la ballena, pero siempre me volví a tirar a dónde? A la orilla de Nínive. Otra vez a la misión que él me mandó. Entonces, qué tremendo. Y después pasa el tiempo y vos te das cuenta que siempre el Señor no se equivoca jamás. Y vos decís, qué maravilloso esto, y decís, nací para esto, me siguen señales, milagros, sanidades, ciertamente Él está conmigo y el diseño perfecto para mi vida lo sabía Dios. No era ejercer de abogada, ser abogada, no era ser una diseñadora y vivir viajando afuera como pude serlo y Dios me dejó llegar a lugares altos, pero el Señor tenía otro plan. ¿Y sabes qué? Ves que el único plan que da paz a tu alma es el que Él tenía. Y ahí decís, gracias Señor. Y empezás a ver maravillas y sentir que fluye todo lo que hay en vos desde niña. Entonces, el plan perfecto para tu vida no lo sabes vos, sino que lo sabe Dios. Porque ese es tu destino profético. Es el plan que Dios diseñó para vos cuando eras un embrión en el vientre de tu madre. Y Él ya te puso nombre, propósito. Oh, santo, ¿eh? Por eso dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Qué tremendo, ¿eh? Gloria a Dios, es así. Entonces,
Eh, el Señor, ¿cómo podemos saber nuestro destino profético? Por revelación, buscando el mover del Espíritu Santo. Cuando habla el Espíritu Santo es el consejo, la palabra revelada de nuestro Señor. Amén. Ahora bien, tenemos las más grandes profecías en la Biblia, que son para todos los que somos su pueblo, para todos los que le amamos. Las promesas para Abraham, para su pueblo Israel, son para nosotros también. Por la fe, contados por hijos de Abraham, y por Cristo, incluidos como pueblo adquirido. Así que somos gente de pacto, gente que andamos con Dios y gente que tenemos promesas y promesas grandes. Esa es tu mayor palabra profética, ¿sí? Si nunca vino un profeta y te dio una palabra profética, agarra la Biblia, porque ahí Él te derramó todas las bendiciones para que las creas. Y Él va a hacer caminos donde no lo hay y te va a ir llevando por el Espíritu Santo a tu destino profético. Amén. Ahora bien, eso no es el plan de Dios. A ver, ¿qué te quiero? A ver, vuelvo. Quiero explicarlo bien. Eso que es el plan de Dios para tu vida, quizás no era el deseo de tu corazón. Y acá viene, por eso quise separar, por favor, por un lado lo que es profecía y de saber qué es, por otro lado, lo que es hablar por fe. Son dos cosas distintas. Yo vi gente que confunde y dice profetiza y empieza a decir lo que quisiera. Voy a tener una casa en no sé dónde. No está mal que la quieras y le pidas a Dios, porque dice el Señor que en un momento cuando andamos con Él, le seguimos, le obedecemos, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso es otra cosa y ahí está el tema que confunden también los cristianos en el tema de hablar positivo. Bien, a ver, estoy separando. Primero les estoy enseñando qué es profecía y qué es hablar por fe y que no la confundan, por favor. Entonces, si yo hablaba por fe, si profetizaba para mi vida, para mi fe, estudiando abogacía, yo voy a ser abogada, me recibo pronto, ¿qué es lo que pasó en mi vida? Pero el Señor me decía, tenía otra palabra profética, Vas a predicar, ya yo misma lo dije a los 5 años de edad, que iba a ser pastora. Entonces estaba peleando mi razón con el plan de Dios, pero ganó Dios, gracias a Dios, porque hoy me arrepiento de los años de huir porque no hay nada más maravilloso y le pido a Dios que me dé vida, larga vida para poder servirle y para poder tener la oportunidad de recuperar todos los años perdidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí estamos separando. Doy como un ejemplo para poder que ustedes puedan entender. Entonces, una cosa es la palabra profética que viene de Dios y otra cosa es el hablar por fe. Vos podés tener delante tuyo las promesas de la Biblia, la palabra de Dios, el futuro, creer en Él. Entonces, tenés que aprender a hablar por fe, a hablar positivo. En tu boca hay un milagro, en tu boca hay maldición y bendición. Mira, el pueblo de Israel dice la palabra que tenía que en 11 meses, no sé, en tiempo muy corto, salir de Egipto. Entonces, ¿cómo puede tardar 40 años cuando era para un periodo corto? Porque se vivieron quejando, vivieron hablando negativo, cancelaban y extendían el tiempo de su promesa, porque como Dios le iba a dar todo a gente que no tenía fe, que se estaba quejando todo el tiempo. Y lo que haces con eso, dilatás y dilatás, entrar en tu Canaán, entrar en la tierra prometida, entrar en tu zona de bendición, conquistar, arrebatar las promesas de Dios. Por eso estamos hablando por fe,
Pero este es un tiempo muy difícil, por eso lo que les estoy predicando es muy importante. Es tiempo de oscuridad, es tiempo de coronavirus, de dolor, de muerte. Entonces, ahora es más importante todavía que hables por fe, que hables positivo. Dios te puede dar todas las promesas. Él, como dije ayer, no va a fallar. ¿Sí? Estamos siguiendo todo. Ya lo vimos ayer. Jamás su palabra, lo que él decide, lo hace, es inamovible. Pero si vos fallás, si vos caes, quebrás el pacto y perdés tu promesa. Y una de las maneras más sencillas es la falta de fe y el hablar negativo. O sea, es necesario en este proceso el pensamiento positivo, el hablar por fe. Entonces, eso nos hará llevar una vida saludable y exitosa. En el área espiritual, física, debemos tener una actitud y una actitud muy positiva. Pero lamentablemente muchos cristianos confunden la fe con el deseo del corazón. Entonces empiezan, quisiera ser rico, quisiera alcanzar el éxito, y así, etcétera. Entonces, definitivamente, estas expresiones que contienen un deseo del corazón del hombre no se relacionan con la fe, porque ese es el deseo del corazón y ahí es donde se confunde. Por eso esto es tan importante y quiero enseñarles, quiero aclararles, porque esto les va a dar victoria. Ahora y en el futuro, en toda tu vida. Por eso es importante detenerse a escuchar, a aprender, a incorporar esta palabra. Entonces, el versículo que siempre me mantuvo en mi vida, se los extiendo a ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ese sea tu lema. Está la palabra, lo vas a encontrar en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así va a ser. Estás declarando por fe. No lo que quiere tu corazón, sino sabiendo que Dios va a hacer que sea cual fuere la circunstancia, Él te va a fortalecer y vas a salir vencedor y vas a pasar la prueba, porque Él te fortalece. Y todo lo podemos si Cristo está con nosotros, porque Él ya ha vencido. Entonces ahí vamos a cambiar, decir, puedo hacerlo. Así es una confirmación de fe. Yo sí puedo, yo sí voy a poder hacerlo, yo sí puedo terminar la carrera, yo sí puedo comenzar, yo voy a soportar esto, yo voy a resistir al diablo y huirá de mí porque puedo, porque Cristo está conmigo. Sí puedo. No existe más el no puedo, ¿sí? Si guardas un pensamiento positivo dentro tuyo, que es el sí, sí puedo. Dios dijo que sí a la promesa, así que yo la voy a arrebatar diciendo sí puedo conquistar esa promesa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, el médico dijo que me voy a morir, pero el Señor dijo que sí voy a vivir, que sí me puedo sanar milagrosamente, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y hay poder en su sangre y hay poder en su nombre. Sí puedo lograr que se extiendan los días de mi vida en la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí puedo, oh Santo. Y te surgirá una idea creativa de forma inmediata. Dios te va a dar una idea y en la idea va a estar la salida, va a estar la idea para que comiences un emprendimiento, para tu negocio, la idea para que encuentres la solución, el médico adecuado, el camino correcto.
porque Dios va a estar y el Espíritu Santo estará obrando. Sin embargo, si cultivas un pensamiento negativo de no puedo, la situación solamente va a empeorar. Estamos en un momento muy difícil. Según la actitud que tomes y tu pensamiento, vas a mejorar las cosas para vos o las vas a empeorar. Entonces depende cómo te estás plantando a esta situación, a la cuarentena, al coronavirus. Y sabemos que si tenemos pérdidas económicas en este momento, es difícil para todos, no estamos ajenos. Pero como les decía, tenés que decidir. ¿Qué vas a decidir? Y según tu pensamiento negativo, que vas a morir y vas a perder todo. No, voy a vivir y Dios va a restituir lo que estoy perdiendo en este momento, porque Dios lo prometió y le creo y sí puedo, porque puedo en Cristo que me fortalece. Puedo en Cristo porque hace milagros. Puedo en Cristo porque Él prometió que restituirá lo que me fue robado, lo que me fue saqueado, lo que he perdido. Entonces Él dijo que en tiempos de escasez me prosperará, que en tiempos de hambruna me enriquecerá. Entonces sí puedo. Es terrible lo que me está pasando. Hay gente que está cerrando empresas, pymes, lo que fuere, pero tiene que saber que lo va a recuperar en nombre de Cristo Jesús. O va a detener esa pérdida, o va a venir un milagro de ayuda, de provisión para rescatar. Y si no fue, va a ser restituido porque le creo a Cristo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a salvar del COVID a mí y a mi familia. Lo estamos viendo. Es tremenda la cantidad de gente que hemos orado y todos se han recuperado. Y toda la iglesia está de pie y estamos victoriosos porque estamos creyendo la palabra de Dios y que es cubiertos con la sangre de Cristo, esa plaga no iba a poder con nosotros, como fue en la antigüedad con sus hijos en Israel. Él nos mandó a cubrirnos con la sangre de Cristo. Él nos guía, Él te da la revelación. Porque Él está con vos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El hombre vive y se mueve en tres dimensiones. Una dimensión es física, o visual, la mental y la espiritual. Entonces, si nos movemos en esas dimensiones, tenemos que juntarlas en toda que esté Dios, que en toda esté Él. Entonces, vemos esta palabra que acabamos de leer, la de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Si vamos a Génesis, vamos a ver que el mundo era todo caos, tinieblas, y en ese desorden se movía el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dio vida a todo. Amén. Y el Espíritu Santo se movía. Y de ahí, de ese caos, de ese desorden, fue hecho absolutamente todo el universo, se constituyó todo por la palabra de Dios. Entonces lo que no existía fue hecho de la palabra desatada. ¿Entienden? De la nada, de lo que no se veía, se construyó lo que hoy podemos ver, pero en ese momento no se veía. Por eso es que nosotros andamos por fe y no por vista. Vos no estás viendo tu empresa próspera, vos no estás viendo tu marido, tu pareja en este momento, vos no estás viendo tus hijos en la iglesia de Dios, pero ¿sabes qué? Míralos con los ojos de la fe, porque eso se va a cumplir, porque no nos movemos por vista, nos movemos por la fe. Es decir, debemos ver como si fuera. De la misma forma que Dios creó el universo con su palabra. Vos, con la palabra de Dios en tu boca, vas a desatar esa bendición y la vas a ver en tu vida, porque todo lo podés en Cristo que te fortalece y porque las promesas que Dios te dio son el sí y el amén y no volverán atrás y su palabra jamás, jamás vuelve vacía. Aleluya.
Cuando el espíritu del hombre que se encuentra en la dimensión espiritual confiesa, sí puedo, qué tremendo. Entonces el espíritu de Dios, los ángeles empiezan a moverse. El Espíritu Santo hace la obra y Él nos ayuda a través de nuevas ideas, de revelaciones, de guías, de señales, de cosas que aparecen a guiarnos en el camino. El Espíritu Santo entonces nos guía. Oh, santo. Sin embargo, si nuestro espíritu confiesa en forma negativa, las puertas de la dimensión espiritual se cierran y no nos dejan sin acceso a esos poderosos recursos divinos. Amén. Ya está cerrando la puerta, cerrar la puerta de la fe. Entonces Dios no pueden activarse los ángeles que vienen a tu favor. No puede moverse el Espíritu Santo, que hace la obra por vos, que pelea por vos, que es el que te empodera también para lograr, para conquistar. De esa manera se cierran las puertas y todo eso, este poder del mundo espiritual, no puede operar en vos. Queda cancelado, queda una puerta cerrada que vos mismo has cerrado con tu palabra, con tu pensamiento. Oh Santo, y te has quedado en esa dimensión, sin permitir que la dimensión sobrenatural de Dios se mueva en tu vida, irrumpa, penetre y te dé la más grande victoria y que sea más grande lo que has creído y entendido, porque así dice su palabra, porque sus pensamientos son más altos que tus pensamientos y será más grande de lo que vos has creído y entendido, lo que Dios va a hacer en tu vida y Él te sorprenderá cuando se active el poder de lo sobrenatural, el poder, oh Santo, maravilloso del Espíritu Santo, el poder más grande de todo el universo, oh Santo. Y ahí dirás, esto es maravilloso, esto lo ha hecho Dios, solo Dios puede hacer estas maravillas y te sorprenderás, porque no será lo que vos como ser humano, ni con tu inteligencia, ni con tu sapiencia, ni con tus títulos, ni con tu teología vas a poder lograr, sino será lo que el Espíritu Santo, entrando a la dimensión sobrenatural, es lo que te va a dar. Oh, aleluya. Y ahí vienen los milagros de la salud física, ahí vienen los milagros de la prosperidad, la bendición, la multiplicación. Oh, Santo, ahí, y cuando vas avanzando en eso, es cuando podés decir que vas a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y todo lo que hagas te salga bien, a pesar de las circunstancias, porque siempre vas a tener una guerra, una lucha, pero vas a salir siempre vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hurra vasaya, Él está hablando y está hablando poderoso a esta iglesia que tiene que ahora modificar hábitos, modificar el pensamiento para la gloria de Dios. El Salmo 81:10 dice, abre la boca y yo la llenaré. Oh, Santo, Él va a poner un cántico nuevo, una alabanza, y ahí se van a movilizar los ángeles a tu favor. Él puede poner la palabra profética revelada en tu boca, o puede poner el cántico nuevo, como Él dijo. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo 40, y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Él llenará tu boca, pero Él la va a llenar de alabanza, de gozo. Te gozarás en lo que hizo el Señor, te gozarás en el día del Señor. No importa qué circunstancia estés pasando. Pablo y Silas estaban en la cárcel y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas porque azotados y en la cárcel alababan a Dios. Y cuando alabas a Dios viene gozo y paz a tu corazón. No importa cuál fuera la circunstancia, Él te pone paz en la tormenta. Y vos estás viendo a veces en esos momentos, fíjense, el apóstol Juan
estaba en la isla de Patmos, prisionero, y sin embargo vio la gloria de Dios y las más grandes revelaciones. Él no estaba viendo lo que estaba sucediendo con él. Él no hizo un libro para describir su padecer dentro de la cárcel, sino que él escribió las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, vio el cielo, vio el trono de Dios, vio los ángeles, vio el futuro, vio la gloria. Oh, santo, fue llevado al cielo a ver. Tremendo. Todo lo que declaró y de lo que habló fue de la gloria de Dios. No hizo una narración, una novela de su padecer en la cárcel, porque él estaba viendo otra cosa, él estaba viendo su destino, la gloria, las moradas que Dios estaba preparando, la gloria de Dios, a dónde partía, su lugar, la vida eterna, siendo anciano. Qué glorioso es eso, tener esa certeza de dónde vas. Muy amado, le dijo el Señor en el cielo. Oh, qué terrible, tremendo. Gloria a Dios. La palabra no es terrible, en realidad es tremendo. Tremenda la gloria de Dios. Entonces tenemos que ver no vemos por vista, sino por fe, como si fuera. Y verás la gloria de Dios y verás la mano de Dios. Y aún Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es hora de que no perdamos más bendiciones y promesas, ni extendiendo el tiempo. Cuando más caos, más oscuridad, cuando los tiempos más difíciles, más tenemos que activar esta palabra. Porque más el enemigo en la tele, en los diarios, en los vecinos, en los amigos, aún en los hermanos de la iglesia, van a querer traerte la palabra negativa. Por eso mucha gente ha caído en este periodo, porque empiezan a pensar, a argumentar, argumentos de la carne que te quitan la fe y que no son reales. Porque es tu propia ansiedad y tu situación, tu propia frustración, porque perdiste la fe. Y ahí se levantan contra la iglesia, contra el pastor, cuando ellos han caído. Oh, santo. Entonces no vamos a caer, vamos a levantarnos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él ponga la palabra, por eso hablarnos con salmos, con himnos, con palabras positivas, con exhortación, con palabras de fe. Oh, santo, porque entonces no se va a detener lo que Dios tiene programado hacer con tu vida. Gracias, Señor. Así que tu pensamiento no puede ir en dirección contraria a la promesa de Dios, porque si tu pensamiento va en dirección contraria, el temor se va a apoderar de tu corazón y el resultado será el fracaso. Entonces, yo no conozco a nadie que piense continuamente en fracaso que haya después alcanzado el éxito. Y lo digo en serio, no vi una sola persona que la vi hablando de fracaso, hablando negativo, que haya alcanzado el éxito. No la conozco. Entonces, no limitemos el poder de Dios, la promesa de Dios, que es el sí y es el amén. Entonces, la relación entre el éxito y la confesión de la palabra es tremenda y es una conexión que no debe romperse, que no debe separarse. Amén, porque está ligada, porque así mismo el Señor creó el universo. De esa palabra, de lo que no había nada, entonces fue hecho a través de la palabra. Y así será en tu vida también. Oh Santo y poderoso Dios, que ponga el Señor la palabra en tu boca en este día. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Activa nuestra fe. Gracias, Señor. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir desarrollando este tema porque es fundamental en este tiempo poder ponerlo en práctica, a incorporarlo, obligarnos a que se nos haga carne, que sea una manifestación permanente en nuestras vidas.
y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que Dios prometió vendrá, no se detendrá, se aproxima a su fin, espéralo, porque vendrá, como dice la palabra en Habacuc, no detengas más la bendición y el plan de Dios para tu vida. Y hay que recordar que Dios siempre le gustó bendecir de manera extraordinaria a sus hijos en los peores momentos, en la escasez, en la hambruna, siempre para mostrar que la gloria es suya y que el milagro lo hace solamente Él, para avergonzar a los sabios y entendidos. Así dice su palabra y le creo. Así que estamos en un momento de oscuridad, de dolor, de problemas, de crisis económica. Así que es el mejor momento para decir que viene el milagro de Dios, porque a Dios lo hace así, porque nadie se va a llevar la gloria de Dios. Para que no digas que lo hiciste vos con tu inteligencia, con tu equipo de profesionales, con tu título. No, no, no. Para que tengas que decir, esto ciertamente es maravilloso. Esto lo hizo Dios, donde no había nada, donde todo era caos y no había posibilidad de nada. Dios lo hizo todo nuevo. Dios hizo un universo nuevo para mí. Oh Santo, lleno de su gloria, y veré la gloria de Dios en mi vida. Y cuanto más oscuridad, más gloriosa o más dificultad, más verás la luz de Cristo y más verás la gloria de Dios derramada en tu vida. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Mi alma te alaba, Señor, tú eres grande y maravilloso. Gracias por lo que viene. Señor, bendigo en esta tarde a todo este pueblo. Lo cubro con la sangre preciosa de Cristo. Padre, te pido que les actives la fe, que les actives la palabra, que pongas, Señor, cántico nuevo en su boca, que pongas la palabra adecuada en su boca, que hablen de lo que hay en su corazón y lo que no está bueno, que sea desechado, que sea sacado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, que los cuerpos sean sanados, prosperidad, cancelación milagrosa de deudas. Ahora, Padre amado, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Gracias, Señor. Solo nosotros lo podemos impedir. Contra nosotros mismos, declarando negativo, con falta de fe, no creyendo a tu palabra, no creyendo a tus promesas, no siendo merecedores. Padre, aquí estamos clamándote un milagro en tiempos de dificultad. Oh Santo, y la gloria, Señor, será para ti. Gracias, Padre. Envía tus ángeles, envía tu Espíritu Santo para hacer una obra extraordinaria en momentos donde todos sabrán que tú lo has hecho, que esto es maravilloso, que esto es un milagro. Padre, desato milagros en este día, una nueva fe, un nuevo pensamiento, un nuevo espíritu, Señor, en los tres planos del individuo, Señor, en todos los planos de nuestra vida, Señor. Toca nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro alma, Señor. Oh Santo, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana tus dolencias, Él es el que te corona de favores y misericordia. Gracias, Señor. Creo esa palabra y la declaro en esta tarde con mi boca. Señor, bendigo a todo este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos orando por todas las peticiones de oración. Acompáñenme, no dejen de orar, unidos, orando los unos por los otros. Gracias por las oraciones y estamos unidos en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, palabra que transforma vidas. Gracias, Señor.
Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuevamente, cubiertos por la sangre de Cristo, Señor. Libra a todo este pueblo de COVID, de toda depresión, de angustia, de toda palabra negativa, porque hay un milagro en camino para esta casa, para este pueblo y para aquel que en este momento se atreva a creer no lo que ve, sino lo que viene de parte de Dios, aunque ahora no lo pueda ver. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén. Tu fe será premiada. Algo grande viene al que cree. Amén, amén.